Hay otro tema, don Hugo, que no puede usted dejar de tratarlo, y es la guerra Rusia-Ucrania, en donde Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, está teniendo una influencia enorme en busca de lograr la paz, de que se termine la guerra. Y ahí está Europa, está la OTAN, hay una amalgama de intereses en torno a esta guerra. Es un conflicto innecesario. ¿Cómo tú vas a pensar que Ucrania le va a ganar una guerra a Rusia? Lo que ha acontecido es cantidad de muertos de ambos lados y también, en cierto sentido, pérdida de dinero. Han destruido una riqueza cultural, histórica. Tremenda. Un país que poco a poco se iba desarrollando. Yo creo que los europeos han cometido un gran error, porque apoyándose en la OTAN, de la cual Estados Unidos es miembro, han suministrado cantidad de armas y dinero a Ucrania. Yo recuerdo que fue en el Tratado de Minsk en que se llegaron a ciertos acuerdos. Desde hace mucho tiempo Rusia viene diciendo la OTAN tiene que pararse, detener su crecimiento en cierto punto de esas fronteras. Pero la Unión Europea no hizo eso. Siguió creciendo y haciendo a los países que hacían frontera o que estaban cercanos a Rusia, haciéndolos miembros de la OTAN o de la Comunidad Económica Europea. Llegó un punto cuando OTAN dijo que iba a incorporar a Ucrania y a Georgia, en que Putin dijo que no, que habían llegado al límite, y ahí comienza esta guerra innecesaria. El resultado que va a tener esta guerra es las negociaciones que estamos viendo, donde Europa ha quedado arrodillada. Ni siquiera es parte de la negociación. La negociación va a ser fundamentalmente entre Estados Unidos y Rusia. Próximamente irá a Rusia el presidente Trump y acordarán determinados puntos que son importantes para este conflicto. Pero este conflicto, lo peligroso era que cualquier cosa podría haber estallado una guerra mundial, una guerra nuclear, en que todos íbamos a ser afectados. Por eso, el que esto se termine es muy importante para el mundo y mucho más para los que no estamos metidos en ese conflicto, que de otra forma hubiésemos sido afectados. Lo que creo es, el resultado va a ser que Rusia va a permanecer con algunas de las tierras que ha ocupado ya, específicamente se va a quedar con Crimea y quizás con los otros territorios del este, en que la mayor parte de la población es prorrusa. Hablan el idioma ruso. Hablan el idioma. Que por cierto fue hasta prohibido por el gobierno de Ucrania el uso del idioma en esa zona, de gente que su origen es ruso. Bueno, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, que fue el premier de Rusia, era de Ucrania. Kiev, la capital, siempre. Y yo me fijo, hay cosas que notar. Fíjate que Rusia no ha bombardeado casi a Kiev. No. Es decir,
era una ciudad que ellos también la aprecian y por lo tanto han tratado de no dañarla, sería la palabra. Pero el destino ya ha llevado a lo real y yo creo que esa negociación se va a dar. Ahora viene el tema, los europeos, en este caso, la OTAN, depende básicamente de Estados Unidos, porque la OTAN es la que pone el dinero, perdón, el que pone el dinero es Estados Unidos. Entonces, es muy fácil para Trump decirle, paralizo los recursos aportes económicos. Entonces ya ahí automáticamente, tanto los europeos como Ucrania tienen que aceptar lo que diga Trump. Esa es la realidad y eso es lo que va a pasar en los próximos días. De hecho, acabamos de ver cómo el acuerdo que planteó el presidente Donald Trump con relación a la explotación de las riquezas minerales de Ucrania, primero Zelensky, presidente ucraniano, se negó, pero ante la realidad y la presión y la posición firme de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, han tenido que sentarse en la mesa de la negociación y llegar a un acuerdo que se supone debe ser firmado, donde ya Estados Unidos tendrá la oportunidad de asociarse en la explotación minera de Ucrania. Eso es para recuperar, porque es bueno. Mucha gente dice que Estados Unidos quiere apoderarse de eso. No, es que ya Estados Unidos dio tantos billones de dólares, unos 500 billones de dólares a Ucrania y dice, me voy a cobrar. Ahora, cuando Estados Unidos dijo eso, entonces los europeos dicen, ay, yo también quiero cobrarme lo que yo he puesto. Entonces, esas son las circunstancias, esas son las realidades y por suerte vamos a ver una calma por fin en esa parte del mundo. Un poquito más allá tú tienes el caso del Oriente Medio, lo lamentable que ha sido la destrucción del área donde vivían los palestinos de Gaza, las muertes que han ocurrido también en esa zona. Parece que por fin se va a llegar a un acuerdo con los cambios que han ocurrido en Siria, porque Siria es la ruta por donde podían entrar los grandes armamentos que quizás venían de Irán. Entonces ya al tener otro gobierno, parece ser que ahí se va a lograr pacificar esa zona, pero indudablemente que hay cosas que son muy difíciles, como por ejemplo ubicar a todo ese pueblo que ha sufrido tanto. A eso hay que buscarle indudablemente una solución rápida. ¿Usted cree que la solución sea la que planteó el presidente Donald Trump, de convertir eso en una riviera? No en una riviera. Yo creo que esa parte quizás de Gaza debería ser una zona también donde los palestinos vivan. Pero el mundo árabe tiene tanto dinero que es fácil, muy fácil. Pero para eso habría que erradicar los grupos como Hamas y Hezbollah que operan en el Líbano, porque con la presencia de esos grupos militares es imposible una paz sostenida. Una paz sostenida es difícil en esa área. Desde hace mucho, acuérdate que yo viví por mucho tiempo en esa zona. Estuvo como embajador en Qatar. En Qatar, en el Líbano, sí, en Kuwait, fundamentalmente, pero yo cubría también otros países de como esa itinerante. área.
como itinerante, sí, pero es muy difícil. Uno de los grandes errores que se cometieron y que desencadenó todos esos conflictos a partir de la llamada primavera árabe era el tema de Estados Unidos de querer convertir a esos países en democracia. No es posible. Tú no puedes trasplantar a la democracia a sitios que no quieren ese tipo de régimen. Que no es parte de su cultura. No es parte de su cultura y no están acostumbrados. Por lo tanto, ahí todavía yo tengo algunos cuestionamientos de lo que podría suceder, y lo que ha ocurrido para mí es muy lamentable, muy lamentable. Ojalá se pueda buscar o obtener una paz duradera en ese sitio.